¿Podemos entender el amor de Dios? ¿Ama Dios a toda la humanidad? ¿Cómo explicar el concepto del amor de un Dios todopoderoso y el sufrimiento de su creación? Bienvenidos amigos y muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de respuestas. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Patricia, y aquí, ¿verdad?, haciendo otro programa acerca del carácter de Dios, algo que nos pudiera tomar un año entero analizando. Claro, porque si vemos atributo por atributo podemos durar bastante, pero hoy vamos a concentrarnos en lo que es el amor de Dios, uno de los atributos muy mencionados cuando se habla de Dios. Sin embargo, sabemos que para todos no es tan fácil relacionar el término de Dios con la palabra o concepto del amor. De alguna forma u otra, para algunos es muy distante Dios, la palabra y el concepto de Dios, de lo que pudiera ser una experiencia de amor. Bueno, el dilema que muchos se han presentado o han planteado es el siguiente: Dios existe, ese Dios que existe es omnipresente, es omnipotente, es omnibenevolente. Ese Dios creó al mundo, en el mundo hay pecado, bueno, Dios quizás creó el pecado, o cómo es que permite el pecado, y eso es parte del dilema, ¿verdad? Yo creo que muchos, Miguel, cuestionan a Dios en ese sentido, porque pueden plantear una de tres cosas: o Dios no quiere cambiar el mundo, en que el pecado del mundo, y en ese caso Dios no sería todo lo bueno que dice que es, o Dios no puede cambiar el mundo, no puede cambiar el pecado del hombre y de su sufrimiento, y en ese caso entonces Dios no podría ser también el todopoderoso. O en otro caso pudieran plantear y cuestionar si Dios realmente no tiene la capacidad, no sabe cómo eliminar esa maldad del mundo, y en ese caso sería inconsistente plantear que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, y hay contradicciones planteadas entonces aquí. Vamos a nuestro segmento de opiniones, donde preguntamos a la gente en la calle: ¿ha cuestionado usted a Dios así? Bueno, es lo que consideramos nosotros, los humanos, que Dios tiene que ser bueno. No, porque no creo en Dios. La prueba más fehaciente de que si Dios es bueno fue el sacrificio que Él hizo de Él mismo por la humanidad. Yo creo que Dios, sí. Dios es bueno y malo, depende cómo tú lo veas. Porque no creo que tal vez haya algo superior que nos haya puesto a nosotros aquí, sencillamente porque sí, y que tal vez esté jugando con nosotros a que, ok, vamos a dejar sufrir a algunos, dejamos sufrir a otros, no. No creo que tal vez haya alguien que esté jugando con la vida de nosotros. Por ese sacrificio, Él pagó todo nuestro pecado. No es que Él quite la maldad ni la elimine. Él puede hacerlo, y Él incluso quizás nos programó nosotros para no tener la maldad dentro. Pero naturalmente sí la tenemos. Yo creo que Él puede eliminar la maldad. Por algo está la maldad. Si Él la tiene ahí, por algo debe estar. Dios es tan bueno que nos ha dado a todos los seres humanos el libre albedrío, la libertad de poder nosotros decidir nuestras propias opiniones, nuestras propias decisiones y elegir nuestro propio camino hacia donde cada uno queremos ir. Y eso es inevitable. Yo creo que eso es que la maldad está para que se conozca el bien. Que el cuerpo humano por naturaleza es pecador. Entonces, para tú poder conseguir y estar en el camino correcto, tienes que sembrar en los valores cristianos. Dios es omnipotente, no tan solo está presente en este mundo, sino en el universo entero. No. Yo creo que Él tiene que Él lo deja que sea así para que haya un equilibrio. No todo puede ser bueno, también tiene que haber algo malo. Bueno, Él todo lo puede hacerlo. Él sabe, evidentemente, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Viene como ladrón en la noche, ¿no es? Eso es lo que dice la Biblia. Él no va a eliminar nada, porque si Él eliminara algo, se entromete en este mundo material, y entonces tu libertad como individuo
va a desaparecer. Él creó el blanco como el negro, el bueno como el malo. Eso es normal. Toda reacción tiene una reacción. ¿Verdad? Todo lo bueno tiene su malo. Interesante, ¿no, Miguel? Bueno, muchos son los que han cuestionado a Dios. Recuerdo cómo este rabí Harold Kushner escribió un libro cuando a gente buena le pasan cosas malas. Un libro en el que él escribe después que su hijo murió de cáncer, y entonces él entra en una crisis de fe, y él postulaba que Dios no podía ser todo omnipotente y todo benevolente al mismo tiempo, porque toda esta maldad y sufrimiento que estaba ocurriendo en el mundo, y que quizás Dios era todo benevolente pero no todo omnipotente. Pero eso no es lo que la Biblia afirma, Patricia. Eso es lo que él llega a considerar en un momento de crisis, Miguel, y hasta qué punto las crisis no son lo que hacen que las personas que han sido duramente golpeadas por la vida reconsideren lo que han sido sus creencias, su fe, y cuestionen de manera tan severa, digamos, el carácter de Dios mismo. Y somos sensibles de personas que han pasado por experiencias fuertes, que le han llevado a esta situación. Bueno, eso es cierto, Patricia, pero algo que tenemos que recordar es que cuando yo estoy en una crisis no es el mejor momento para yo cuestionar a Dios, porque yo no pienso objetivamente, yo pienso emocionalmente. Y puede ser simplemente que la respuesta a mi pregunta esté ahí, pero no la pueda encontrar, no la pueda entender, o simplemente que tengo que esperar a encontrarme con Dios para resolver ese dilema. Porque quizás las emociones se interponen y no Claro. dejan ver con claridad. Claro. Miguel, pero si Dios nos ama tanto, dicen muchos, ¿cómo es que nos creó y nos dejó en este mundo y permitió que todo se corrompiera al punto en que estamos hoy? Mira, hablar del amor de Dios es complejo. Cuando hablamos del amor de Dios tenemos que hablar de su gracia, de su bondad, de su misericordia, de su benevolencia. Todo eso junto al lado de lo que es su sentido de justicia. La palabra dice en Romanos 5:12 que de la misma manera, ¿verdad?, que el pecado entró al mundo por un hombre y por él la muerte, por el pecado la muerte, que de esa misma manera así también la muerte se extendió a todos los hombres. Esa condenación que llega a Adán o a través de Adán se extiende a todo el planeta y nosotros somos descendientes de ese Adán y sufrimos entonces esas consecuencias. O sea que la raíz del problema viene del mismo diseñador, de ese creador perfecto entonces. Claro que sí, Patricia, pero imagínate que Dios hubiese diseñado otro tipo de individuo, un individuo que nunca hubiese pecado, que nunca hubiese desobedecido. Sería un robot y Dios en su perfección no se iba a sentir complacido con la creación de una figura inferior. ¿Tú preferirías tener robots como hijos que siempre te van a obedecer o tener los hijos que tienes que a veces te van a desobedecer? La respuesta es obvia. Y otros argumentan, por otro lado, que Dios nos ama, que si Dios nos amara tanto, que Él debería eliminar la injusticia, toda injusticia, ponerle fin así a todos los sufrimientos de la humanidad, esa humanidad que Él creó, no siendo robots, y que Él sabía cómo iban a estar actuando. Bueno, eso implicaría, Patricia, que cada vez que alguien hiciera algo malo, cada vez que alguien mintiera, cada vez que alguien hiriera a alguien, ya sea verbalmente o físicamente, que Dios lo eliminara. ¿Y tú te imaginas entonces lo solitario que estuviera el planeta? Probablemente ni tú ni yo estuviéramos aquí en el día de hoy. Lo que restringe a la justicia de Dios es precisamente su amor, en su paciencia. O sea que no debemos pedir tanta justicia cuando estamos viendo a nuestro alrededor los sufrimientos y demás. No, nunca le pidas justicia a Dios, que Él quizás pueda dártela. No, pídele su gracia, que es lo que Él ejerce continuamente, y su misericordia. Hablar del amor de Dios indiscutiblemente nos va a llevar a revisar otros conceptos muy ligados a Él, como bien decías. Estos conceptos los tenemos aquí en un cuadro y vamos a revisarlo a lo largo del programa. Dice, hablar del amor de Dios es hablar también de su gracia, de su misericordia, benevolencia, bondad, paciencia. Así es. Todos combinados nos explican, nos dan a entender lo que encierra el amor de Dios. Así es, la gracia, Patricia, es básicamente el yo recibir lo que no merezco. La salvación la recibo a pesar de ser inmerecida. Ahora, lo que motiva a esa gracia por medio de la cual yo recibo su salvación es el amor de Dios. Esa es la motivación de la gracia. Y conectando con tu comentario anterior de que mejor no pidamos a Dios justicia, sino que pidamos gracia, entendemos que es la gracia de Dios lo que subsidia entonces, que es el amor de Dios lo que subsidia su gracia, ¿no? Claro, y mira, para seguir con este concepto, misericordia entonces es
el no recibir lo que sí merecemos. El castigo merecido muchas veces no lo recibimos porque Dios, ¿verdad?, restringe ese castigo. Algo muy ligado, o sea, hay personas que incluso entienden que misericordia y gracia viene a ser lo mismo, lo usan como sinónimo. Pero no lo son. Mira, los ángeles nunca han recibido gracia, pero no han recibido, los ángeles no caídos, los que están con Dios, pero nunca han recibido misericordia, porque misericordia implica que yo he violado su ley y ahora yo no he recibido el castigo que me corresponde. Te das cuenta que son conceptos relacionados, pero no idénticos. A ver si te entiendo. Entonces, con gracia recibo lo que no merezco, y con misericordia no recibo lo que merezco. Sí merezco, que es ese castigo. Y esa misericordia es lo que restringe su justicia. Pero la motivación para la misericordia, de nuevo, es el amor de Dios. Entonces, dices que está motivado por amor. Muchos ven a Dios, Miguel, como un ser egoísta. Y esto lo entienden así cuando se predica que Dios quiere que todo lo hagamos para su gloria, que todo lo hagamos para Él poder hacer y llevar a cabo su voluntad. Es cierto que Dios tiene sus propósitos que cumplir y es el cumplimiento de su voluntad que también restringe esa justicia. ¿Hasta qué punto entonces cabe hablar de que es por amor que Dios hace lo que hace y no para llevar a cabo su plan, que sería algo como quien dice egoísta? Bueno, lo que tienes que pensar, Patricia, es que Dios lleva a cabo su plan perfecto porque está motivado por una voluntad perfecta. Ahora, el hecho de que Dios lleve a cabo su plan perfecto y que Él se glorifique a sí mismo, eso no está divorciado en absoluto de la satisfacción y la felicidad del hombre. Pero el hombre no cree que cuando Dios persigue su gloria, al mismo tiempo persigue la felicidad del hombre, persigue la satisfacción del hombre. O sea, como que el hombre entiende que si es algo para la gloria de Dios, no tiene nada que ver con su satisfacción personal, de anhelo, de realización como persona, etcétera, y que por tanto hay que sacrificar eso para buscar la gloria de Dios. Eso es como él lo ve. Así es como el hombre lo entiende. Eso es como el hombre lo entiende. Sin embargo, la razón por la que hay tantas personas insatisfechas hoy en día es precisamente porque no están viviendo los propósitos de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta para el hombre. La satisfacción del hombre depende de que él lleve a cabo esos propósitos, porque una vez más, la gloria de Dios no está divorciada de la felicidad y satisfacción del hombre. Aquí tenemos otro de los términos a revisar, la benevolencia de Dios. Acá implica eso que Dios es bueno, nos habla de la benevolencia. Sí, en un sentido lo que nos habla la benevolencia es la disposición de la voluntad de Dios de forma buena hacia el hombre, que no hay en Dios nada malicioso, nada malévolo que tú puedas encontrar en lo que es su accionar hacia el hombre. O sea que cuando Él dice que el hombre debe actuar para gloria de Él está también, él que es también benévolo, Él no va a implicar que te va a llevar a hacer cosas que no vayan en beneficio tuyo. Claro, también. Al final tú serás beneficiado. La bondad, Miguel, es un término muy cercano, digamos, a la benevolencia y también nos habla de la naturaleza buena de Dios. Sí, la benevolencia tiene mucho que ver con la disposición de Dios hacia el hombre, su disposición buena, y la bondad de su esencia, de su naturaleza misma. De forma repetitiva, la palabra de Dios afirma que Dios es bueno. Yo quise anotar varios de esos salmos que dicen que afirman eso, que Dios es bueno. Salmo 34:8, 86:5, 100:5, 118:1 y 118:29, 135:3, 136:1 y el Salmo 119:68 dice no solo que Dios es bueno, sino que dice que Él hace, todo lo que Él hace es bueno, ¿no? Entonces este salmo último que cité, el 119:68, dice que Dios es bueno y que todo lo que hace es bueno. Por eso Dios le pasa revisión a su creación. En el libro de Génesis te encuentras 7 veces que dice, y vio Dios que Él hizo esto y fue bueno. Y vio Dios que Él hizo aquello y fue bueno. Y pasó revisión a toda su creación y al final dijo que era bueno en gran manera. Entonces, sí, aceptando entonces todas esas primicias de todos los salmos que leíste, esos salmos nos hablan de que Dios es bueno. Y mi pregunta es, ¿Él es bueno aún para conmigo si yo no creo en Él? ¿Él es bueno aún para con el ateo, para el que niega la existencia de Dios? ¿Dios es bueno para con él? Dios es bueno para con todo el mundo. De hecho, la palabra afirma que Él hace salir el sol sobre los creyentes y los incrédulos, Él hace llover sobre los creyentes y los incrédulos. Esa es la gran realidad. Pero Miguel, es ese
ateo, es ese que no cree en él, que no le acepta, que al final va a acabar en una eternidad infernal. Y en ese sentido, ¿cómo puede ese hombre entender que Dios es bueno para con él también? Bueno, imagínate hoy en día que yo te haga una oferta de $1 millón, te hago esa oferta, sin embargo, tú no la aceptas, no la recibes y tú terminas en la cárcel. Entonces luego desde la cárcel tú dices que cómo es posible, o alguien te ve en la cárcel, que cómo es posible que yo, que te conocía, que estaba relacionado contigo, permití que fueras a la cárcel. No, yo te hice una oferta que tú rechazaste. Cuando rechazas eso, eso te lleva a la cárcel, pero eso nos desdice de mi bondad y de mi benevolencia. Otro de los atributos aquí mencionados es la paciencia que tiene Dios para con el ser humano. Bueno, la paciencia obviamente es lo que en inglés ha sido llamado su long suffering, que Dios espera pacientemente por mucho tiempo al que el hombre se arrepienta. Y esa paciencia, una vez más, está motivada por el amor de Dios, que espera por largo tiempo, sin desesperarse, a ver si el hombre finalmente se arrepiente. Y eso es parte de su carácter. Esa larga espera, Miguel. Vamos a concluir entonces que el amor de Dios encierra gracia, misericordia, benevolencia, bondad, paciencia. Y al mencionar esto, me pregunto si con tanto amor que Dios le muestra al hombre, no ha consentido tanto a este ser humano. ¿Hasta qué punto, Miguel, el humano no ha abusado de ese amor de Dios y de la paciencia de Dios incluso, y espera hasta el lecho de muerte para hacer las paces con él? Bueno, mira, nadie puede abusar de Dios. El amor de Dios es un amor balanceado. Su santidad, su justicia balancean su amor todo el tiempo. En el libro del Éxodo, capítulo 20, tú encuentras en el versículo 6 que Dios dice que Él visita con su misericordia a millares de los que le aman y obedecen sus mandamientos. Pero el versículo inmediatamente antes te dice, o el párrafo antes, que Dios visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. De manera que la misma santidad y justicia de Dios mantienen su amor en balance todo el tiempo. Vamos a desglosar una cita que nos habla acerca de este amor de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 4, del 8 al 9, nos dice lo siguiente. Dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Vamos a desglosar los conceptos aquí planteados porque nos hablan tanto del amor que Dios ha exhibido por nosotros como el amor que el humano puede tener hacia otros y hacia Dios. Mira cómo el texto comienza diciendo que Dios es amor. No dice que Dios ama, lo cual es cierto, pero si el texto dijera que Dios ama, Él pudiera amar un día o amar en una ocasión y no amar después. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice que Dios es amor. Esa es su esencia. De manera que es una imposibilidad para Dios dejar de amar, porque eso es lo que Él es intrínsecamente. Aunque el cristiano esté pasando por dificultades y aunque su relación con el Señor le sepa amarga por lo que está viviendo. Claro, es que Dios ha declarado precisamente que esa disciplina que Él impone sobre sus hijos es una forma de su amor para volverlo a traer al camino. Y hay una cita de Hebreos 12 que sería bueno que pudiéramos leer, ¿verdad? La cita dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y el texto anterior a esto dice que a quien Dios ama, Dios disciplina, claro, por los frutos que va a producir su disciplina. ¿Y cuántas veces no le decimos justo esto mismo a nuestros hijos? Que yo te disciplino, yo te estoy castigando porque te amo, es parte de mi amor por ti el que yo te discipline. Claro, necesariamente nosotros tenemos que entender que Dios, cuando disciplina, ya sea el creyente o el no creyente, Dios no ha dejado de amar. Cuando Dios disciplina al no creyente incluso, Él está tratando de evitar que Él se devuelva de su mal, o está tratando de que Él no continúe en su mal camino, con lo cual iba a traer consecuencias a su próxima generación. Eso es parte del amor de Dios. Yo te iba a preguntar, cuando hablas de una disciplina de Dios, ¿estás hablando de un sufrimiento para la vida de un cristiano? Para un cristiano, ¿todo sufrimiento que le acontece necesariamente va a ser tomado como parte de una disciplina con Dios? No, Dios? claro que no, Patricia, porque de nuevo, ¿verdad? Como hemos dicho en otros programas, vivimos en un planeta caído que trae consigo una serie de consecuencias que vivimos que son naturales, como el que tiene diabetes, el que sufre cáncer. No, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que en ocasiones la disciplina, la aflicción, el dolor, el sufrimiento sí forman parte de esa disciplina que Dios ejerce
para corregir a sus hijos y que no paguen consecuencias mayores en el futuro. Y cuando un no creyente entonces vive ese sufrimiento, ¿qué vemos ahí? El que vive al margen de la existencia de Dios. Anteriormente decías que en ocasiones está evitándole un mal mayor. ¿Entiendes que es así como debería ver entonces ese no creyente el sufrimiento? Claro, para el no creyente, igual que el creyente, hay cosas que son naturales de este mundo, pero en ocasiones Dios le impone consecuencias también a ese no creyente. Aunque él niegue a Dios, Dios no deja de existir por eso, pero esas consecuencias son las que muchas veces lo hacen reflexionar, levantar los pies, como decimos en nuestro país, y entonces cuando él corrige su rumbo, él va a beneficiarse de esa corrección y sus familiares, sus descendientes también se benefician. Traigamos de nuevo esta cita a colación. Miren, en pantalla pone: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El texto entonces nos habla ahí de que Él envió a Jesucristo a nosotros y que eso fue un acto de amor. Aunque enviara a su Hijo a morir por nosotros, para el Hijo que estaba sufriendo esa muerte, eso no aparenta ser un acto de amor del Padre, de parte de su Padre. Es un acto de sufrimiento terrible por una humanidad encima terrible también. Bueno, si el Hijo se hubiese resistido y Dios le obliga a venir, entonces obviamente podríamos verlo como tú dices. Un masoquismo. Claro, pero cuando el Hijo voluntariamente entiende lo mismo que el Padre entendió, y es que el hombre tenía una incapacidad de pagar su pecado, y el Hijo es tan justo como Dios, pues ese Hijo está dispuesto a pagar para que la justicia con su vida, para que la justicia de Dios se cumpla, y en su benevolencia rescatar el hombre. Y es tanto un acto de amor que tú ves que Dios está dispuesto a morir por el hombre, el justo está dispuesto a morir por el injusto, y te das cuenta también cómo el juez, Dios, y en este caso el Hijo, está dispuesto a morir por el condenado. Ese es un acto verdaderamente de amor. Finalmente, Juan nos dice en este párrafo que cuando pensemos en lo que es amor, el verdadero amor, que recordemos que el amor verdadero no consiste en que nosotros amemos, sino en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. Y me pregunto, Miguel, ¿cómo es que el amor que nosotros le podamos expresar a Dios en este cuadro, digamos, no cuenta, aún si es genuino? Porque hay personas que genuinamente entienden que aman a Dios. Bueno, yo creo que en gran manera Juan nos está tratando de ayudar a entender que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si nosotros no somos amados por Dios primero, pues obviamente no podemos dar de ese amor que yo nunca he tenido. Primera de Juan 4:19 literalmente dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor que recibimos primero de Dios es lo que nos capacita a nosotros eventualmente para comenzar a amar. Pero entonces eso no quiere decir que el hombre de alguna forma u otra no puede alcanzar esa capacidad de amar a Dios. Bueno, mira, amar incondicionalmente, obviamente el hombre expresa un cierto amor porque Dios incluso lo capacita cuando él conoce a Dios. Pero el hombre que no conoce a Dios, pues obviamente no tiene forma de amar desinteresadamente. Pero aún el que le conoce, Patricia, en su condición caída, lamentablemente nunca puede llegar a amar completamente de forma incondicional. Siempre hay una necesidad detrás de la cual hay algo que él está tratando de llenar en su ser. A veces un amor que es más de necesidad que de otra cosa. El amor incondicional, perfecto, absoluto, libre de todo beneficio cuando comienza a amar. Solamente Dios es capaz de hacer eso. Y qué bueno el momento entonces para irnos a nuestro segmento en paralelo, donde exploramos y vemos ejemplos de cómo amamos los humanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estas fueron las palabras del propio Jesús citadas en Juan 13:34. ¿Podemos nosotros amar a nuestro prójimo como Cristo mismo lo hizo? La más grande historia de amor es la que encontramos en la palabra de Dios. Es la historia de amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Dios entregó a su único Hijo a llevar nuestra culpa, a ser crucificado y morir por nosotros, debido a nuestra enemistad con Él. Como dice en Juan 3:17.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los atributos del amor de Dios son infinitos. Su amor procede de la esencia eterna y espiritual de la naturaleza divina. Por esto es que nuestra naturaleza caída no puede sentir ese amor, pero podemos experimentarlo mediante el acercamiento de Dios a nosotros. Como dice en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Sin embargo, el amor del hombre está básicamente enfocado en buscar su disfrute. Es egoísta y anda de espaldas a Dios, lo cual trae como resultado que manifestemos el amor de una manera errónea. Veamos algunos de los errores que podemos cometer por tener una comprensión errónea de lo que significa el verdadero amor. ¿Cómo te fue hoy? Todo bien, tú sabes, la licitación y todo eso ya terminamos, gracias a Dios. Todo salió excelente, gracias a Dios. Pero oye, algo que tú me ibas a decir, ¿tú me lo puedes decir ahora? Come, mi hijo. No, dime lo que te veo preocupada. Lo que pasa es que yo creo que la forma como estamos criando a los hijos no es la forma. Entonces, ¿cómo es la forma? Yo te entiendo a ti, tú quieres castigarlos, darles golpes, pero esa sí no es la forma, ¿tú entiendes? Esa no es la forma. ¿Qué educación tú crees que tú le estás dando a tus hijos? Tú tienes que castigarlos, tú tienes que quitarle privilegios, porque si no ellos creen que eso es permiso para seguir haciendo de la vida. Mira, escúchame, yo te voy a decir algo. Yo realmente amo a mis hijos. Yo sí amo a mis hijos. Y no creo que quitándole privilegios, castigándole, pegándole, esa es la forma. No, yo no voy a ser de esos padres que utilizan esos métodos anticuados para hacer eso. Pero es que tú ni eso haces, Es que tú ni eso haces, tú no vas a decir, mi hijo no haga aquello, mi hijo no le ponga la mano a aquella cosa. Tú tienes que decir, quitarle cosas, quitarle privilegios, que no vayan a algún sitio, lo que sea que le guste, para que ellos entiendan la diferencia entre desobedecer y que tengan sus consecuencias. Está bien, mira, no lo vamos a hacer a tu forma. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, no lo vamos a hacer a tu forma, ¿me entiendes? Y no voy a tratar más ese tema contigo. Siempre terminamos con eso. ¿Tú me amas? Yo te amo, pero... Pues esa es la mejor manera de mostrármelo. Es que a mí me dijeron que esto era para cuando uno se casara, que solamente eso es con el esposo. No seas anticuada, eso lo pensaban tus papás o tus abuelos, ahora no es así. Además, eso no importa. Pero es que hay otras maneras de mostrar amor. Y además yo no me siento como preparada, yo no sé si este es el momento correcto. A mí me da miedo. Mira, chiquita, lo más lógico y lo más normal es que si dos personas se aman, se lo demuestren. Y haciendo el amor, se demuestra el amor. Además, yo te amo. Bueno, sí, pero... Ay, Dios mío, ayúdame. No sé si estoy haciendo lo correcto. Pudimos ver que el amor ha sido mal interpretado. Sin Dios en nuestras vidas, todos los esfuerzos de amor son inútiles. Como dice en 1 Corintios 13:3. Si diera a los pobres hasta el último de mis bienes terrenales, y aún si entregase mi cuerpo para que lo quemasen vivo, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor no es algo que podamos adquirir por nuestra propia voluntad. Solamente Dios nos la puede hacer experimentar. Y es a medida en que andemos bajo su voluntad que el verdadero amor irá naciendo y creciendo dentro de nosotros. Hasta la próxima. En Paralelo. ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, te das cuenta, ¿verdad?, que diferentes personas tienen diferentes conceptos de lo que es el amor. C.S. Lewis, en uno de sus libros, hablaba de 4 tipos de amores diferentes. Voy a mencionar 1 o 2 de ellos nada más. En inglés, él dice que hay un give love, o amor que da,
y hay un need love, un amor de necesidad. El niño cuando tiene 1 año, 2, 3, él no tiene mucho give love, él no le está dando nada a la madre. Todo lo que él quiere es que me dé, tú me das de tu comida, tú me das de tu tiempo, tú me das de tu sueño, dame, 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 dame. Pero cuando crecemos muchas veces todavía tú escuchas eso, tú escuchas el esposo que dice, es que yo no puedo vivir sin ella. Y eso te da una idea de cuánto la amo, sí, pero es que no puedes vivir sin ella, implica que tú la necesitas tanto que no puedes vivir sin ella. El amor del humano es frecuentemente muy interesado. ¿Y cuántos beneficios devengaría el hombre que ama a Dios en contraposición, en contraste con este, Miguel? Quiere decir que el hombre por sí no puede amar verdaderamente a Dios, que su amor de alguna forma u otra tiene algún interés detrás, aún al mismo Dios. Bueno, cuando tú comienzas a conocer a Dios, tu amor es todavía muy interesado y de ahí tú puedes oír las oraciones de los creyentes y con frecuencia es simplemente pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Raramente le agradecen. Eso te da una idea de lo que estamos hablando. En la medida en que tú penetras el corazón de Dios, tú comienzas a tener cierta habilidad para amarle de una forma menos interesada. Pero lo cierto es que el primer mandamiento de la ley de Dios, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, nosotros en nuestra imperfección nunca podremos cumplirlo completamente. Solamente Dios es capaz de amar perfectamente. Pero Dios entiende esa parte, esa limitante de nuestra naturaleza. Y me pregunto hasta qué punto esta limitante de nuestra naturaleza no hace entonces que el amor de Dios no sea para nosotros algo con lo cual podemos relacionarnos de forma tan sencilla, que para algunos está distorsionado, que algunos no lo viven, no lo sienten. Te ha dicho, Miguel, que el amor de Dios ha sido incomprendido, abusado, mal entendido, mal interpretado, distorsionado, incluso mal aplicado. Y yo creo que debido a lo que hemos venido revisando, se explica todo esto por nuestra limitación en lo que es la esencia misma del amor. Sí, la realidad es esa, que el amor de Dios como no ha sido, primero, como la gente no ha oído a la palabra de Dios, a descubrir lo que el amor de Dios verdaderamente es, pues por o eso lo que dice que es, por eso es muchas veces mal entendido, y como la gente no conoce su santidad y su justicia, muchas veces mal aplicado. Yo creo que eso es una gran realidad. El autor A.W. Pink, en su libro Gleaning in the Godhead, menciona varias de las características del amor de Dios y a fin de que podamos entender y llevarnos una idea balanceada y apegada a la que la Biblia ha revelado que es ese amor de Dios, quisimos traer en un formato de cuadro, digamos, estas características que él resume. La primera de estas características nos dice lo siguiente, dice, el amor de Dios no es influenciable ni influenciado. Sí, con esto yo creo que Pink y otros han tratado de hacernos entender que no hay nada fuera del carácter de Dios que motive a Dios a amar. En otras palabras, no es como tú luces por fuera o como luces moralmente por dentro lo que motiva a Dios a amarte. Si así fuera, Patricia, nosotros estuviéramos en graves problemas, porque nosotros lucimos moralmente muy feos para que seamos motivación para Dios amarnos. Dios nos ama porque esa es su esencia. Y eso es algo que Dios le dice al pueblo de Israel cuando lo escoge. En Deuteronomio 7, Él explica literalmente que no había nada en ellos para Él amarle. Él dice, el Señor no puso su amor en vosotros, refiriéndose a los judíos, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. No había ningún mérito especial en ello, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Dios amó al pueblo judío porque sí, Él así lo decidió, pero no porque hubiera algo especial en ellos sobre otros pueblos. Si lo conectamos con lo que antes habíamos hablado, ese amor está motivado por su gracia, misericordia, benevolencia, etcétera, y demás atributos que ya habíamos mencionado. Así es. Otra de las características del amor de Dios, entonces, es que es eterno. El amor de Dios es eterno. Bueno, eso es algo que nosotros encontramos en Jeremías 31:3, donde Dios dice, con amor eterno te he amado, y luego dice, por eso te ha traído con misericordia. Nota como Dios dice, no solamente que te ha amado desde antes de haberte creado, amor eterno, Dios en su omnisciencia pudo ver al pueblo de Israel, puede vernos a nosotros, ¿verdad?, a sus hijos, y amarnos antes de eso. Nos preamó, por así decirlo, algo increíble, y es ese amor, y entonces en combinación con su misericordia, que ha hecho que Dios atraiga al hombre a través de ese atributo.
Y puedo pensar en personas que nos estén viendo, Miguel, y que piensen que Dios pudo haberle amado desde antes de nacer, pero que al nacer y vivir, esa persona han vivido de espaldas a Él, han vivido en vida de pecado. Ese amor eterno, ¿cómo queda aquí? ¿Cómo encaja en este cuadro? ¿Cómo encaja en esta vida? Porque Dios no puede amar a alguien que está en pecado. Bueno, Dios de hecho odia el pecado, pero el hecho de que Dios odie el pecado no dice que Dios odia al pecador. Mira como Jeremías 31:3 dice que con misericordia te he atraído, a pesar de su pecado. Yo creo que eso es importante que nosotros reconozcamos esa característica. Dios nos amó, dice el texto de Romano, cuando éramos aún sus enemigos. Si ahora yo le he llegado a conocer, a pesar de que de vez en cuando peque, ¿qué no nos dará ahora, dice Pablo, ahora que somos sus hijos? Porque nos amó y dio a su hijo cuando éramos enemigos de él, lo dio en la cruz. ¿Cuántas interrogantes pueden surgir entonces en la mente de las personas que están enfrentándose a esta realidad, revisando lo que la Biblia misma dice acerca del amor? Acompáñenos ahora a ver en nuestro segmento de respuestas literarias la literatura que recomendamos hoy. El día de hoy tenemos dos obras de un mismo autor, de John MacArthur. Bueno, este es un autor que hemos recomendado en múltiples ocasiones. El primero de estos libros es Nuestro Extraordinario Dios. Me gusta el título, Patricia, porque llama la atención sobre el hecho de que Dios es extraordinario, separado de aquello ordinario que somos nosotros. Y este libro le va a ayudar a entender muchos de los atributos de Dios, de manera que verdaderamente el creyente o el incrédulo pueda llegar a entender que este Dios es muy distinto a lo que nosotros somos como seres humanos. Y la próxima obra que recomendamos dice The God Who Loves, del Dios que ama. Esta es una obra extraordinaria porque toda la obra es acerca de un solo atributo de Dios, el amor de Dios. Y cómo ese Dios, como ama, cómo se ha expresado a través de la historia en beneficio del hombre, precisamente en el ejercicio de su amor. De manera que yo le recomendaría altamente, si usted quiere entender el amor de Dios, comprar esta obra. Y hasta cuánto dio Dios para amarnos a nosotros. Eso es lo que nos dicen en la frase que está en la portada. Exactamente, lo dio todo, dio lo mejor de sí. La próxima característica que tenemos aquí nos habla de que el amor de Dios es una fuerza atractiva o poderosa. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, ciertamente, Patricia, la razón por la que la gente se ha acercado a Dios no es por su justicia, no es por santidad. Esos dos conceptos, de hecho, muchas veces le repelen al ser humano. El ser humano se ha acercado muchas veces a Dios precisamente por su amor, por su gracia. De hecho, eso es, para citarlo de nuevo, Jeremías 31:3, como termina el verso, cuando él dice, con amor eterno te he amado, y luego dice que por misericordia o con mi misericordia te he atraído. Es la realización de que Dios tiene un amor incondicional, lo que Él es atractivo, apetecible al hombre, que quiere encontrar y disfrutar de ese amor. Sobre todo ese hombre que se encuentra sumido en una vida de pecado, una vida que le da la espalda a Dios. Le atrae el hecho de que un amor incondicional pueda ser expresado y vertido sobre él, a pesar de su pasado. Y es ese amor de Dios por el hombre que es demostrado en la próxima característica aquí. El amor de Dios es un amor dador, algo que hablábamos anteriormente, de esa característica de ese amor que da. Claro, el mejor versículo para decir eso es Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Dios dio a su Hijo, el Creador, vino a servirle a la criatura, descendió del cielo, dejó su gloria, se hizo siervo, lavó los pies. ¿Qué más puede Dios hacer? Perdonó pecados. Precisamente es ese amor que es capaz de sacrificarse, es capaz de servirle a la criatura. Es ese mismo amor entonces que es atractivo para el hombre. Por eso la mujer pecadora se acerca, por eso los recolectores de impuestos se acercaban, etcétera, etcétera. Te das cuenta que verdaderamente es un amor muy especial. Hasta ahora, Miguel, hemos revisado las características que la Biblia nos habla acerca del amor de Dios, y hablábamos de que es un amor espontáneo, dador, sacrificial, que es eterno, y vemos que como Dios es amor y definíamos
que lo que Él es en un atributo, Él lo tiene que aplicar en todos los demás atributos, porque Él no se puede dividir, compartimentalizar, digamos. Ese amor de Dios tiene que exhibir los mismos atributos que sus otros atributos. Ese amor tiene que ser santo, justo, soberano, como bien analizábamos en el programa anterior. Claro. Entonces, el próximo punto que traemos aquí obedece a esto, porque nos habla de que el amor de Dios es soberano, nos dice su palabra. Sí, déjame explicar un poquito eso, ¿verdad? Como Dios es indivisible, si Dios es infinito, eso implica que su amor es infinito, su poder es infinito, su gracia es infinita. Bueno, como tú bien decías, si Dios es soberano, cuando Él ama, Él va a amar soberanamente. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que aun cuando Dios ama, Él nos ama, pero no porque Él le debe amor a nadie. Y ese amor soberano también implica que Él tiene un amor especial por encima de su amor ordinario, si pudiéramos llamarlo, de su amor común. Por encima de ese amor común, Él tiene un amor especial por aquellos que son suyos. ¿Podrías explicar a raíz de este comentario entonces la cita de Romanos 9 cuando dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? Porque si Dios ama a todos, porque Él es amor, ¿cómo es que en la misma Biblia encontramos que dice que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? ¿Cómo se explica esto? Bueno, mira, yo creo que una vez más la Biblia tiene que interpretar la Biblia. Para explicarte ese texto, déjame hablarte de otro texto. Hay un texto de la palabra que nos dice que nosotros para seguir a Cristo necesitamos, mejor dicho, Cristo lo dice de esta manera, el que no aborrece padre y madre no es digno de seguirme. Bueno, ¿cómo es posible que Cristo me mande a aborrecer a mi padre y a mi madre cuando al mismo tiempo me manda a amar a mis enemigos? Y me manda a honrar a mi padre y a mi madre. Correctamente. Entonces te das cuenta a la luz del resto de lo que la palabra dice, que lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Tú debes amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu fuerza. Cuando tú amas a Dios de esa forma, entonces el amor que tú tienes por tus padres parecería prácticamente como un odio, porque esto es el amor tan sublime, tan incondicional, tan especial, extraordinario, que no se puede comparar con el amor que tiene con padre y madre. ¿Crees que eso mismo quiso decir cuando se dice en Romanos 9 a Jacob amé y a Esaú Claro, yo creo aborrecí? que Dios estaba diciendo que es cierto que su relación con Jacob fue especial, fue extraordinaria, y en ese sentido le amó por encima de Esaú, y es expresado en este lenguaje, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero no es de nosotros juzgar por qué hizo eso, por qué amó a uno y aborreció o no lo amó tan extraordinariamente al otro. No, no lo podemos juzgar por varias maneras. Primero, mi conocimiento es limitado y mi entendimiento es limitado. Y Dios es soberano, Dios no puede ser cuestionado en nada de lo que Él hace. El próximo punto que traemos aquí nos habla de que el amor de Dios es inmutable. ¿Qué implicación tiene, Miguel, entender que el amor de Dios no cambia? Bueno, la palabra de Dios dice exactamente eso, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia. Eso es importante, Patricia, porque eso implica que Dios no me ama menos cuando me disciplina y no me habla más cuando yo obedezco. Eso es un concepto puramente humano. Dios me ama exactamente igual cuando le obedezco y cuando desobedezco. Ahora, cuando desobedezco, Él me ama de otra manera, pero igual en calidad. Él me disciplina. Y su disciplina, ya lo dijimos de acuerdo a Hebreos 2, es parte de su amor. Cristo no amó a Pedro menos después que Pedro le negó 3 veces. Al contrario, el hecho de que Cristo restaurara a Pedro es la indicación de que le siguió amando. Y eso es importante para el creyente, que pueda entender eso. Me pregunto, Miguel, el Dios en el Antiguo Testamento amaba de una forma distinta al amor que se nos explica y se nos ofrece bajo el régimen del Nuevo Testamento. Este amor de Dios, ¿en qué medida pudiera ser entendido como es un amor que cambió para algunos? El amor de Dios no cambia en el Nuevo Testamento versus el Viejo Testamento. Si eso ocurriera, entonces Dios no puede ser inmutable en su carácter, que es uno de sus atributos. Absolutamente no. El amor de Dios estaba tan presente en el Antiguo como lo estuvo en el Nuevo. Dios dijo literalmente que el día que el hombre pecara moriría. En otras palabras, si Dios hubiese aplicado su justicia, Adán y Eva hubiesen dejado de existir inmediatamente. Y lo mismo con el resto de sus descendientes. La expresión del amor de Dios fue precisamente que Él no hizo eso, ¿verdad?, que había colocado ahí en su justicia, sino que siguió tolerando al hombre, le envió un profeta, a otro profeta. Ahí vemos la paciencia de Dios. Ahí está la paciencia de Dios, y esa es una expresión de su amor. Algo que se explica, Miguel, todo lo que hemos estado hablando eso pone como quien dice en contraste, resalta la diferencia entre Dios,
la naturaleza de Dios tan perfecta, tan incondicional y nuestra naturaleza humana. Vamos a nuestro último punto y este punto nos habla de la santidad del amor de Dios, que lo hace aún más distinto entre el amor que puede expresar cualquier humano, ¿no? Claro, el amor santo de Dios es precisamente lo que impide que Dios sea injusto. Su santidad no le va a permitir a Dios ser injusto. Eso es parte de su santidad es parte de su carácter y mantiene su carácter en perfecta armonía. La santidad de Dios no va a hacer que Dios, o impediría que Dios pudiera amar medalaganariamente. No, es porque Dios es santo en sí mismo, en todo lo que hace. Al mismo tiempo, es esa santidad de Dios. No va a amar caprichosamente. Entonces. Claro, entonces, pero es esa santidad de Dios, la santidad de su amor, que impide que el amor de Dios pueda ser abusado, que el amor de Dios pueda ser tan permisivo. No, Dios no va a hacer nada de eso, precisamente porque su santidad demanda que se haga justicia todo el tiempo, y eso es lo que mantiene el amor de Dios en un gran balance de atracciones, de fuerza, de acciones, de sentimientos, de emociones. Bueno, el momento para irnos a nuestro segmento de preguntas, porque sabemos que temas como este levantan muchas inquietudes en ustedes. Primera pregunta que recibimos hoy nos dice, ¿afirma la Biblia que Dios es omnipresente? Y si lo afirma, ¿no significa esto que Dios es todo y que está en todo como creen los panteístas? No, yo creo que aquí hay una confusión, Patricia. Cuando decimos que Dios es omnipresente, decimos que Dios está en este lugar donde tú y yo estamos haciendo este programa. El panteísta no está diciendo eso simplemente. El panteísta está diciendo que Dios es todo. En otras palabras, este vidrio es Dios. Es eso que está detrás de ti, es Dios. Tu silla es Dios, tú eres Dios. Eso no es lo mismo que el concepto de omnipresencia. Dios está aquí, pero Él no es este vidrio, Él no es eso que está detrás de ti, Él no es la silla, Él no eres tú. Él es algo separado y aparte. Separado, pero Él sí está presente, Él llena cada pulgada del universo. Yo creo que son dos conceptos muy diferentes. La próxima pregunta dice, ¿cómo se origina la maldad? ¿Quién la origina? ¿Por qué el ser humano nace con la tendencia a pecar? Bueno, la maldad se origina, la pregunta es ¿cómo se origina? Ahí hay tres preguntas en una. ¿Cómo se origina? Se origina en el corazón de Lucifer por primera vez, quien llega a ser Satanás, quien quiso ser como Dios. Se origina en el corazón de Adán por el mismo deseo. Lucifer le vende la idea a Adán de que el día que él comiera de esta fruta sería como Dios. Él quiere ser como Dios igual que Lucifer quería ser como Dios. Es un deseo espontáneo que surge autogenerado en el interior de Lucifer, en el interior de Adán, que como ven que él no es como aquel ser superior, ellos desean ahora ser como él, y ese es el origen de la maldad y el origen, cómo y el dónde se origina. ¿Por qué el ser humano nace con la tendencia a pecar entonces? Que ya esa pregunta es más sencilla. El ser humano ha heredado una naturaleza pecadora que desea lo malo, desea la maldad, no desea lo que es de Dios, no desea las cosas del Espíritu, y esa naturaleza comienza a generarse desde el mismo momento que el espermatozoide y el óvulo se juntan. De ahí que David dijera, en pecado me concibió mi madre. En ese mismo momento ya yo heredé la naturaleza pecadora. Preguntas@respuestastv.org es nuestro correo electrónico donde nos pueden hacer llegar sus inquietudes, así como visitando nuestra página de internet www.respuestastv.org. Se dirigen ahí a nuestra sección de preguntas y nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas. Miguel, ¿qué le dices a aquellos que nos ven y que no han tenido una experiencia con nada de lo que hemos hablado en el programa de hoy? Que para ellos al hablar del amor de Dios es algo tan ajeno como ver un sticker, una pegatina del vehículo del frente que lee Jesús te ama, pero que no tiene nada que ver con su vida personal porque jamás han experimentado nada al respecto. Bueno, Patricia, el amor es algo que se experimenta en una relación. No importa si es el amor de Dios o el amor tuyo o el amor mío o el amor de otro. Para yo sentir el amor de una persona por mí, yo necesito estar en una relación con esa persona. ¿Qué le digo a aquellos que no han experimentado eso? Necesitas entrar en una relación con Dios.
¿Cómo entro en una relación con Dios? Bueno, necesito expresar mi deseo de conocerlo. ¿Cómo puedo comenzar a conocerlo? Bueno, la palabra de Dios nos dice cómo yo hago esa conexión. La hago a través de la persona de Jesús, quien pagó por mis pecados. La hago cuando yo tomo conciencia de que yo soy pecador y estoy en necesidad. Y como pecador, estoy alejado de Dios, le he dado la espalda a Dios. Entonces me vuelvo a Dios, vuelvo mi rostro hacia Dios, me arrepiento por haber vivido de esa forma, le pido perdón por esa vida que he llevado, le entrego mi vida, acepto a Cristo, ¿verdad?, como ese Señor y Salvador que Él es, prometo entonces seguirle, caminar con Él y en lo adelante mantengo esa relación con Dios a través de una experiencia de oración, a través de una experiencia de lectura de su palabra, su revelación, a través de una experiencia de adoración en la iglesia, y entonces nutro una relación, y al nutrir esa relación, eso abre el canal, por así decirlo, de comunicación con Dios, quien va a permitir que fluya su gracia, su amor, su misericordia, su poder, su bondad, su benevolencia, y yo voy a ser visitado entonces por el carácter de Dios. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido este tema tan interesante acerca del carácter de Dios, acerca de este atributo del carácter de Dios, el amor de Dios. Bueno, gracias a ti, Patricia, que cada semana, ¿verdad?, saca de tu tiempo para compartir con el público y con nosotros acerca de las cosas y las verdades absolutas de Dios para este mundo relativo en el que vivimos. Amigos, recuerden nuestra página de internet www.respuestastv.org, donde puede conocer más de lo que estamos haciendo, los programas que estamos preparando, y así también pueden hacernos llegar sus inquietudes a través de nuestra sección de preguntas. Igualmente, escribiéndonos directamente a nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y contamos con ustedes para la próxima semana. No. Yo creo que él lo deja que sea así para que haya un equilibrio. No todo puede ser bueno, también tiene que haber algo malo. Bueno, él todo lo puede hacerlo. Él sabe, evidentemente, él es el alfa y el omega, él es el principio y el fin. Viene como ladrón en la noche, ¿no es? Eso es lo que dice la Biblia. Él no va a eliminar nada, porque si él eliminara algo, se entromete en este mundo material, y entonces tu libertad como individuo va a desaparecer. Él creó el blanco como el negro, el bueno como el malo. Eso es normal, toda reacción tiene una reacción. ¿Verdad? Todo lo bueno tiene su malo. Interesante, ¿no, Miguel? Bueno, muchos son los que han cuestionado a Dios. Recuerdo cómo este rabí, Harold Kushner, escribió un libro cuando a gente buena le pasan cosas malas. Un libro en el que él escribe después que su hijo murió de cáncer, y entonces él entra en una crisis de fe, y él postulaba que Dios no podía ser todo omnipotente y todo benevolente al mismo tiempo, porque todo está maldad. Alguien que está jugando con la vida de nosotros. Por este sacrificio, él pagó todo nuestro pecado. No es que él quite la maldad ni la elimine. Él puede hacerlo, y él incluso quizás nos programó nosotros para no tener la maldad dentro, pero naturalmente sí la tenemos. Yo creo que él puede eliminar la maldad, por algo está la maldad. Si él la tiene ahí, por algo debe estar. Dios es tan bueno que nos ha dado a todos los seres humanos el libre albedrío, la libertad de poder nosotros decidir nuestras propias opiniones, nuestras propias decisiones y elegir nuestro propio camino hacia donde cada uno queremos ir. Y eso es inevitable. Yo creo que eso es que la maldad está para que se conozca el bien. Que el cuerpo humano por naturaleza es pecador. Entonces, para tú poder conseguir y estar en el camino correcto, tienes que sembrar en los valores cristianos.
Dios es omnipotente, no tan solo está presente en este mundo, sino en el universo. ¿Podemos entender el amor de Dios? ¿Ama Dios a toda la humanidad? ¿Cómo explicar el concepto del amor de un Dios todopoderoso y el sufrimiento de su creación? Bienvenidos amigos y muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de respuestas. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Patricia, y aquí, ¿verdad?, haciendo otro programa acerca del carácter de Dios, algo que nos pudiera tomar un año entero analizando. Claro, porque si vemos atributo por atributo podemos durar bastante, pero hoy vamos a concentrarnos en lo que es el amor de Dios, uno de los atributos muy mencionados cuando se habla de Dios. Sin embargo, sabemos que para todos no es tan fácil relacionar el término de Dios con la palabra o concepto del amor. De alguna forma u otra, para algunos es muy distante Dios, la palabra y el concepto de Dios, de lo que pudiera ser una experiencia de amor. Bueno, el dilema que muchos se han presentado o han planteado es el siguiente: Dios existe, ese Dios que existe es omnipresente, es omnipotente, es omnibenevolente. Ese Dios creó al mundo, en el mundo hay pecado, bueno, Dios quizás creó el pecado, o cómo es que permite el pecado, y eso es parte del dilema, ¿verdad? Yo creo que muchos, Miguel, cuestionan a Dios en ese sentido, porque pueden plantear una de tres cosas: o Dios no quiere cambiar el mundo, en que el pecado del mundo, y en ese caso Dios no sería todo lo bueno que dice que es, o Dios no puede cambiar el mundo, no puede cambiar el pecado del hombre y de su sufrimiento, y en ese caso entonces Dios no podría ser también el todopoderoso. O en otro caso pudieran plantear y cuestionar si Dios realmente no tiene la capacidad, no sabe cómo eliminar esa maldad del mundo, y en ese caso sería inconsistente plantear que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, y hay contradicciones planteadas entonces aquí. Vamos a nuestro segmento de opiniones, donde preguntamos a la gente en la calle: ¿ha cuestionado usted a Dios así? Bueno, es lo que consideramos nosotros, los humanos, que Dios tiene que ser bueno. No, porque no creo en Dios. La prueba más fehaciente de que si Dios es bueno fue el sacrificio que Él hizo de Él mismo por la humanidad. Yo creo que Dios, sí. Dios es bueno y malo, depende cómo tú lo veas. Porque no creo que tal vez haya algo superior que nos haya puesto a nosotros aquí, sencillamente porque sí, y que tal vez esté jugando con nosotros a que, ok, vamos a dejar sufrir a algunos, dejamos sufrir a otros, no. No creo que tal vez haya